Carteles, el narcotráfico de las FARC, el narcotráfico como esa historia nefasta de un país como Colombia, y de muchos que han pagado con sus vidas, con cárcel, y obviamente una nación, particularmente hablamos de Colombia, que sigue allí ligada desafortunadamente al narcotráfico. Pero muchos de los que han estado allí, metidos en ese seno, sentados en la mesa con Satanás, porque así se le podría llamar, en la mesa del diablo, en infierno que es el narcotráfico, pues salen de allí para hablarnos también de lo que es la enseñanza, de lo que debemos cortar como historia y no permitir que sea ni el presente ni el futuro. Me acompaña el señor Javier J. Cardona. Él es ahora un autor del libro El narco rescatado del infierno. Lo saludamos, señor Cardona, muy buenos días y gracias por atendernos aquí en la radio. Muy buenos días, un placer saludarlos y a la audiencia también un saludo muy respetuoso. A ver, usted escribe este libro porque conoce muy a fondo, conoce muy bien lo que pasa en el seno de los carteles, allí en el eje de estos grupos narcotraficantes. ¿Quién era usted y qué relación tenía con los grupos de narcotraficantes? Fui un servidor de ese mundo nefasto y cruel y destructivo que es el mundo de las drogas. Fui un distribuidor independiente, primero de Griselda Blanco, luego del cartel de Medellín, pero siempre fui independiente teniendo nexos con todos estos seres desviados por el diablo. Hablemos de Griselda Blanco porque esos son los inicios. ¿Usted trabajaba con ella aquí o estaba en Colombia? En los Estados Unidos. Yo vine acá muy joven al estado de Connecticut, exactamente a la ciudad de New Haven. Llegué en el año 1977. En el año 1978 encontré un individuo en el cual tenía nexos con ella. Me empezó dándome unas pequeñas cantidades, exactamente 3,5 gramos. Después, sucesivamente, se dio cuenta que cogí mucho avance en el maldito negocio, como lo llamo hoy. Y pues no se sentía capacitado de trabajar conmigo y me dijo, hermano, pues yo te llevo donde la doña. Cuando me llevó donde la doña, que era en esos instantes Griselda le decían la gorda, estaba en Nueva York. Eso fue para el año de 1978. Ya ella se había fugado en una fianza, pero había vuelto nuevamente y así sucesivamente empecé con ella, trabajando exactamente hasta los 80, recibiéndole en Nueva York. Hablaba yo de Colombia, porque cuando se habla de narcotráfico, desafortunadamente, pues ese es el estigma, y no por equivocación, porque los colombianos hemos sido responsables de eso. Pero hablando de Griselda Blanco, tenemos que hablar de Miami, y de esa época de los Cocaine Cowboys, de esa época también de los 80 particularmente, finales de los 70, donde en las calles de Miami, y uno de los primeros incidentes ocurrió en el Thailand Mall, con una balacera y unas personas muertas, y comenzó allí todo este viaje y experiencias con los sicarios en la ciudad de Miami, algo que no había ocurrido antes. ¿Usted fue testigo? ¿Usted vivió esas experiencias de ese inicio de los vaqueros de la cocaína aquí en Miami? No vivía en Miami en esa época exactamente, vivir. Tenía ya en esa época mi apartamento exactamente por Kendall, por la 88, tenía un apartamento donde siempre llegaba a reuniones con personajes de Medellín en esa época y para llevar mi droga de aquí de Miami para Connecticut, porque la entrábamos en sociedad en esa época. Pero sí, obvio, sabía lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo y pues era bastante alarmante. Y debido a esa situación que Griselda le dio por cometer esa locura, ella quiso sobresalir en esa época, mostrando su poder, pero estaba totalmente ella, digámoslo así, desviada mentalmente o psicológicamente afectada, y quería tomar el poder y ser la jefa de jefes aquí en Miami, lo cual detrás de ella estaban sentados los verdaderos jefes. ¿Era Griselda Blanco
una mujer fría, calculadora, tomaba decisiones sobre la vida y el futuro de las personas. ¿Cómo era? Porque cuando escuchamos o leemos historias de estos narcotraficantes o de personas como usted que han estado involucrados de manera muy directa con estos grupos, vemos personas que con sus familias son muy cálidas, son como cualquier otra persona con su familia, pero ya a la hora del negocio son fríos y tienen esa mentalidad criminal que pocos tienen. ¿Cómo era ella? Hombre, era lo que tú dices, una mujer, a pesar de que ella no nació en Medellín, era muy paisa y, digámoslo, bastante analfabeta, y por su brutalidad y su, como lo digo, su exceso de equipaje, porque ella tenía mucho problema psicológico, era bastante amigable, pero a la misma vez se portaba muy fría y muy déspota. Siempre quería mostrar su poderío y mostrar que era ella la jefa. Era muy despiadada cuando se le debía un dinero, pues era muy despiadada porque usaba mucha droga. Ese es el problema. Y vivía con esos miedos y temores que creció con ellos desde su pubertad, podemos decirlo, porque esta niña fue abusada sexualmente desde muy niña. Y por eso es que se transformó en este monstruo que vino a ser. Si vemos, todo el mundo habla y dice Griselda, pero Griselda era un ser que estaba pervertido psicológicamente y manejado por un diablo, porque es el diablo quien nos empuja a cometer todas estas arbitrariedades y descontrol social. Bueno, J. Cardona, buenos días. Los saluda Charlie desde la ciudad de Nueva York, desde Mundonet Radio. La pregunta mía es, bueno, ya todo el mundo habla y lo relaciona usted con Griselda Blanco y con toda esta historia que fue tan famosa a partir de esa novela de televisión que salió hace muy poco. Pero, Jota, la vida para usted, cuando ya todo se tornó negro, cuando usted empezó a ver que las autoridades estaban detrás de usted y la entrada de pronto a la cárcel y toda esta cuestión, ¿nos puede contar muy brevemente un poquito sobre esa experiencia? Es una experiencia bastante triste y bastante deplorable, donde uno decae como ser humano. Sí, fui un joven también como ella, con muchos miedos y temores, y crecí con todo eso también, muchos problemas psicológicos desde mi juventud y mucha escasez económica, y pues por equivocación, por ignorancia, por brutalidad y avaricia busqué el facilismo en las drogas y me creí intocable cuando ya adquirí cierta posición económica. En verdad sabía que estaba haciendo algo incorrecto, pero nunca contemplé el verme detenido. Es muy triste cuando uno llega a un calabozo frío, encerrado de 1,50 por 50, donde ya le cierran la puerta a uno de hierro, y uno dice, Dios mío, ¿qué pasó? E incluso ahí empieza a cometer el error, a culpar a Dios de su error, que es donde yo estoy en estos instantes concientizando al mundo de que no es Dios el culpable de nuestros errores, somos nosotros los culpables por tomar decisiones equivocadas. Pues mira, es muy duro estar detenido, es lo más deplorable, lo más a la bajeza más grande que llega el ser humano. Es muy, muy, muy duro empezar uno a compartir incluso con seres de otras nacionalidades que son totalmente, digamos, los colombianos tenemos una cierta, digámoslo, comportamiento cultural, pero nos encontramos con individuos en los cuales es mucha la bajeza humana en la que tenemos que compartir. Es muy duro, es muy triste, y actualmente se está viviendo en las prisiones una cosa horrible, horrible, con las gangas salvadoreñas y de otros países, donde es abusado sexualmente, donde es abusado cuando la familia le manda $100 para comprarse sopas y arrocito y esto y lo otro, se lo quitan. O sea, es una situación muy fuerte que se vive actualmente en las prisiones. Es muy duro, es muy triste, y es lo que estoy enfocado con todo mi corazón y todo mi amor a nuestra juventud. El mundo de las drogas es el negocio más directo a la destrucción
tanto el consumidor como el que la vende, porque el que la vende piensa que es un ganador, al contrario, es un gran perdedor quien vende las drogas, porque si comparamos la vida en estos instantes, por ejemplo, del señor Chapo Guzmán, mire la vida que lleva corriendo como una rata por cañerías. Señor J. Cardona, es Avi desde Nueva York. Te quiero agradecer por estar con nosotros en la emisora esta mañana. Y te quiero hacer una pregunta. Hablando de tantas cosas que podemos tocar el tema, nosotros tenemos muchos oyentes conectados en este momento y pues hay personas que pasan por gravedades estando en la cárcel o pasando por enfermedades que son degenerativas. Y en el pensamiento tuyo, en los 18 años que estás en la cárcel, ¿qué era lo que te ayudaba a despertar todos los días para poder seguir adelante y tener esperanza de vivir la vida? Mira, después de que conocí lo más hermoso que fue la salvación y el amor verdadero, la paz verdadera, la única que encontramos preso, que se llama Cristo Jesús. Yo me burlaba de la Biblia, incluso estoy entregando un nuevo libro en el cual lo expreso y lo cuento desde el principio. Cuando en el año 1984 estaba preso yo en Sanford, Minnesota, un hombre llegó a hablarme de la Biblia, yo me burlé de él y le dije que se quitara la mano. Yo estaba con otros poderosos de esa época detenidos y nos burlamos. Y al cabo de los años me dio por seguir lo que ese hombre me enseñó, leer la Biblia, las historias de David, Sansón, todo eso. Empecé a interesarme y déjame decirte que la única paz que encontré y que me sentí libre estando preso fue cuando acepté a Cristo Jesús en mi corazón, en mi vida. Pero en esa época, estando preso, lo acepté joven, lo acepté hipócritamente. Y pues, por supuesto, me le torcía y volvía porque déjame decirte que no cumplí los 18 años seguidos. Yo tuve una fuga en el año 1985, me fugué de Aston, Minnesota, Terre Haute, Minimum Security, al lado de la máxima seguridad, donde al tú fugarte del campo tiran a matar. El narco, rescatado del infierno, empieza así, en una fuga. Bien, ¿qué sucede? Que salí con deseos de conocer la palabra, pero volví al mundo del narcotráfico, cuando ya lo último, estando ya lo último después de viejo, viéndome ya destruido, y me entregué al Señor del todo y encontré esa paz que solamente nos la da Cristo Jesús. Sí, Rubí. Vamos a entrar en términos bastante prácticos, más allá de lo filosófico. ¿Por qué usted cree que Estados Unidos, en todos estos años que lleva supuestamente combatiendo el narcotráfico, no ha arrestado a ningún varón de la droga en Estados Unidos? Déjame decirte que sí ha arrestado en Estados Unidos, porque estuve con americanos detenidos y hombres morenos de color o prietos, como dicen aquí. Sí hay detenidos grandes, sí hay detenidos. Simplemente que es que, ¿qué te puedo decir? El narcotráfico aquí no hay un jefe americano, porque el americano se mueve de una manera, digámoslo, no es tan vistoso y no coge el poderío como ignorantemente lo coge el latino. Pero déjame decirte, sí hay mucho detenido americano, mucho moreno detenido en las prisiones que mueven. O sea, que en su opinión no hay un tipo que controla, no hay un capo de tutti il capi que controla todo esto, como había Pablo Escobar, como habían los hermanos Orihuela, ¿verdad? No, en los Estados Unidos no, porque es que, déjame decirte, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, como se mueve el negocio de las drogas, todo el mundo se tiene que reportar a los jefes, como esa, por ejemplo, al Chapo Guzmán en estos instantes, cabeza vigente que volvió a escaparse, a los jefes en México o en Colombia, en estos instantes al Clan Úsuga, por ejemplo, o a los jefes verdaderos de la droga, que son las FARC de Colombia, grupo narcoterrorista que está supuestamente en paz, hablando de paz con nuestro gobierno. Ok. Cuando usted estaba vendiendo drogas, ¿nunca tuvo ningún problema de conciencia, un problema moral? Decir, yo estoy destrozando familias, estoy destrozando un ser humano. ¿Nunca hubo un problema moral en su conciencia?
te voy a decir una cosa, no la tenemos, porque en esos instantes estamos manejados por la avaricia, estamos manejados por la ignorancia, estamos manejados por la ceguera espiritual.